Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenido a su programa Historias de la Danza, segunda temporada, Terpsícore la Moderna. Programa donde platicaremos de personalidades desde Isadora hasta Merce Cunningham y la influencia de las danzas modernas en Sonora. Este programa se realiza gracias al apoyo extraordinario por contingencia del Instituto Municipal de Cultura y Arte, IMCA. Milo Danza, de Mireya López, Carrusel Danza, de Javier Robles, y el estudio de grabación Otros Mundos. Comenzamos, Terpsícore la Moderna. Hola amigos, espero se encuentren muy bien. Estamos en los podcasts Historias de la Danza, acompañada de Javier Robles y su servidora Mireya López. En esta ocasión hablaremos de tres precursoras de la danza moderna en México, entre ellas Nelly y Gloria Campobello, Guillermina Bravo, Waldín y su compañera Sokolov. Así es, y vamos a empezar hablando de Nelly Campobello, escritora, poeta y coreógrafa, quien junto a su hermana Gloria obtienen un papel sobresaliente en la época postrevolucionaria. Las hermanas Campobello colaboraron en la construcción de una nueva propuesta estética del arte nacionalista. Nelly Campobello nace en Villa Ocampo, Durango, en el año de 1910. Su nombre original fue Francisca Ernestina Moya Luna. En 1923, la familia se traslada a la Ciudad de México desde Estados Unidos. Acá las hermanas estudian con las hermanas Adela, Amelia y Linda Costa. Y en el año de 1927 debutan en la compañía de Letty Carroll. Por encargo del presidente Lázaro Cárdenas en aquella época, y para conmemorar el aniversario de la Revolución Mexicana, crean el Ballet 3030 en el Estadio Nacional de la Ciudad de México. Si gusta, Javier, platicarnos sobre esta ocasión. Más bien lo que le continuó, ¿no? El Ballet 3030 fue muy importante porque buscaba generar una identidad nacional producto de la Revolución. Entonces querían mostrar como toda esta efervescencia, este cambio, exaltar lo mexicano. Y eventualmente, después de este evento, en 1932, surge la Escuela Nacional de Danza, en la que Nelly y Gloria Campobello iban a participar, a trabajar. Por iniciativa de la Secretaría de Educación Pública, en el departamento del recién creado Departamento de Bellas Artes, encontramos a personalidades importantes como Hipólito Sibín, que estaba a cargo de la técnica ballet en esta escuela, Gloria Campobello, que se encargaba de los bailes mexicanos, Agustín Lazo era maestro de plástica escénica. Esto es muy importante porque le llamaban plástica dinámica. Para ellos la danza moderna era como un cuadro que se movía, ¿no? Junto con Carlos Orozco Romero, que también daba la clase de plástica escénica. Rafael Díaz enseñaba bailes populares y Evelyn Einstein enseñaba baile teatral. Los distintos grupos contaban con un excelente pianista, acompañante y ejecutante, y la influencia de Isadora Duncan exigió que los alumnos fuesen iniciados en las danzas griegas y que también tomaran en cuenta el baile acrobático y la pantomima. En esta escuela, que es la Escuela Nacional de Danza, ahora sí que el antecedente de la Academia Nelly y Gloria Campobello, se tenían como requisito indispensable para ingresar haber cursado la enseñanza primaria, tener 12 a 19 años de edad y estar en perfecta condición física. Los horarios de la escuela eran desde las 5 de la tarde hasta las 9 p.m. diariamente, excepto los sábados. En la Escuela Nacional de las Campobello se buscaba un surgimiento de un ballet mexicano que estuviera fundamentado en la danza clásica, retomara las costumbres, las leyendas, las formas dancísticas ancestrales y les otorgara un impulso moderno más teatral.
Quisiera comentar una frase de Nelly Campobello a continuación. Latente la inquietud de mi espíritu, amante de la verdad y de la justicia. Humanamente hablando, me vi en la necesidad de escribir. Entre uno de los gustos de Nelly era la literatura. Ella escribió varios apuntes y entre ellos Cartucho, otra obra que se llamaba Yo, entre otros. Algunos con las temáticas de la revolución, pues las dos hermanas vivieron en la mera época de la revolución y además que Nelly era una aficionada de Francisco Villa. Entonces llevaba un espíritu muy combativo y muy fuerte. Me gustaría como también ahondar un poquito más en este contexto, principalmente de cómo Nelly y Gloria se enamoraron de la danza, por qué surgió. Resulta que en esos tiempos fue la gira de Ana Pavlova y fue muy conocida, tuvo mucho éxito su presentación. Incluso la vio el presidente Venustiano Carranza, Siqueiros, entre otros, y sucedió algo bien chistoso, que la Iglesia Católica Mexicana quiso excomulgar a Ana Pavlova por considerar su danza, porque... ok, ya me acordé. Más bien, la Iglesia Católica Mexicana quiso excomulgar a los del periódico Excelsior, porque en su reporte sobre la presentación de Ana Pavlova, la compararon con la Virgen María. Pero esto era como algo muy natural en el modernismo mexicano, porque la figura femenina era en el modernismo, estaba vista como algo virginal, puro, religioso, pero a la vez profano por medio del erotismo. Entonces las letras de Excelsior al respecto de la función de Ana Pavlova pues iban muy de acuerdo con estas ideas del modernismo mexicano. Sin embargo, esta función pues la vio Nelly y Gloria, se fascinaron, la vieron, fueron a tomar clases, como ya mencionó Mireya, regresaron y buscaron trabajar dentro de la SEP, lo cual me parece que fue algo muy inteligente de ellas porque pues era como un ingreso económico seguro. Ya para cuando Nelly y Gloria viven en México junto con sus hermanos, pues básicamente eran huérfanos, ¿no? O sea, Nelly era hija de un padre revolucionario que por lo tanto se perdió en el monte. Su segundo padre, que era Campbell, pues también no se sabe dónde quedó, ¿no? ¿Qué sucedió con él? Entonces realmente ellas pues tenían que, estaban solas, pues, ¿no? Y tenían que ver su propio sustento, y esta afición que tienen también por la docencia pues les permite, ¿no?, trabajar dentro de la SEP. Se tiene como muchos comentarios del carácter fuerte de Nelly. Voy a leer algo que ella misma escribe al respecto. Nelly escribe, ¿no? Dicen que soy brusca, que no sé lo que digo. Brusca porque miro de frente, brusca porque soy fuerte. Luego encontré, por ejemplo, con Guillermo Arriaga, le pregunta a Waldín, que es de la que vamos a platicar más adelante, le dice en una entrevista: ya para terminar, Waldín, cuéntame de tu relación con las maestras Campobello. Waldín contesta: Guillermo, hubo muchos celos, fue muy tensa y no se me olvida un encuentro casual que tuve con Nelly. Nos vimos rostro a rostro y al acercarnos veo que saca de su bolso una pistola calibre 45. Creo no sé mucho de armas. Nelly mira fijamente, me apunta y no me preguntes cómo, pero todavía no entiendo de dónde me salió la sangre fría en ese momento para enfrentarme a ella. Y con mi mano simplemente le desvié el arma y seguí con paso firme en mi camino. ¿No? Palabras de Waldín. Perdón, aunque comentan que también la maestra Waldín tenía su genio. Vi unos videos donde artistas como Robin Williams fueron sus alumnos y la recuerdan aún todavía dirigiendo de una manera muy fascista. No, es que tenían que ser mujeres muy enérgicas porque estaban ahora sí que
fundando compañías, grupos, dirigiendo y hacerse notar en un mundo donde pues la voz femenina pues apenas, ¿no?, era contemplada. A mí lo que me sorprendió es de esta fiereza, esta fuerza que tenía Nelly como mujer postrevolucionaria, pero que también las circunstancias la fueron llevando a estar aislada. Lamentablemente todos sus hermanos murieron antes que ella, incluso Gloria, y ya por ahí de los años 50, 60, ella estaba sola en su academia, en la escuela que diga, y aceptó a una exalumna para que trabajara con ella, llamada María Cristina, quien después llevó a su esposo Claudio, y juntos los dos la secuestraron, la terminaron de aislar del mundo en general. Y aunque hubo intentos de rescatarla, de sacarla de esa pareja que abusó de Nelly, no se logró nada. Y bueno, al final se supo que Nelly falleció lamentablemente en un estado de soledad y de abuso por parte de estas personas. Sin embargo, lo que recordamos de ella pues es este espíritu combatiente, esta capacidad letrada, ¿no?, porque además de las primeras mujeres que escribe sobre la revolución, y pues que dejó una escuela que hasta nuestros días todavía funciona con esta idea de dar clases de danza clásica, contemporáneo y danzas españolas. Así es. Y vamos ahora a continuar con la maestra Waldine von Falkenstein, quien es originaria de Estados Unidos y es una gran bailarina de ballet y coreógrafa. En 1939 es el año en el que ella decide volver a México, contribuyendo a crear la primera gran escuela de danza mexicana. Se presentó por primera vez en México junto al ballet del japonés Michio Ito, y ella además tenía una escuela, venía de la escuela alemana, quien le otorgó una gran técnica y disciplina. En 1940 funda el Ballet de Bellas Artes, que habría de quedar vigente hasta 1947. De este grupo surgieron figuras nacionales de la talla de Amalia Hernández, quien después fue creadora de su propio ballet folclórico de México. Después de una larga temporada en Cuba, a su regreso a México estableció su propia escuela, el Ballet de Waldine, del que surgieron figuras destacadas de la danza mexicana, entre ellas Guillermina Bravo, Josefina Lavalle, Dina Torregrosa y Lourdes Campo, entre otras. Okay, a mí me gustaría platicar un poquito sobre la biografía un poquito más personal. Es muy interesante que ella tuvo el apoyo de su familia para estudiar danza clásica. Su maestro fue Teodoro Kozlov, que era integrante del ballet de Moscú, o sea, no cualquiera pues. Y ya a los 15 años es cuando ella pues decide dejar la danza clásica. Y hay una anécdota muy chistosa donde ella se autorretrata diciendo que quemó sus zapatillas de ballet mientras su madre lloraba en el patio. Y bueno, empezó a estudiar, como dijo Mireya, con la línea alemana, con el maestro Benjamin Semat, que fue alumno de Laban y de Mary Whitman. Entonces traía toda esta onda del expresionismo alemán en sus venas. Waldine considera, cuando estuvo entre México y Estados Unidos y hacía sus viajes, terminó diciendo que la danza en Nueva York se había convertido en un formalismo estético, la danza moderna, pese a que pues, la danza moderna busca o rehúye para algunos bailarines del formalismo del ballet. Sin embargo, ya estaba anquilosada entre Graham y Doris Humphrey. Y entonces ella buscó como su propio camino y hacer sus propias técnicas y desarrollarse. Me gustaría poner como pieza musical, antes de que se nos vaya, la música de La Coronela. Solo unos 10 minutitos para escuchar esta que fue la coreografía más aclamada de Waldine.